Aló, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, aquellos que me siguen y aquellas personas que puedan ver estos videos, que les sirve de mucha edificación. Estudios simples, pero muy interesantes. Estudios que nos indican bien el, a nuestro amado Señor Mesías, cómo cumplió todas las profecías, especialmente las 70 semanas de Daniel de años, dado de gracia al pueblo de los judíos que regresaron de Babilonia para que pudieran prepararse para la venida del Mesías. El Mesías llegó, pero ellos no estaban preparados, estaban centralizados, estaban en otros negocios. Sin embargo, ellos, cuando llegó la oportunidad, no reconocieron que Jesús era el Hijo del Todopoderoso y el Mesías prometido atrás más de 1000 años. Entonces, seguimos ahora con las lecciones del tercer estudio que llevamos. Hemos estado hablando acerca del cumplimiento de Jesús, cómo Él cumple todas las profecías, y especialmente las 70 semanas de Daniel, que son en la actualidad mal entendidas por toda la mayoría de los cristianos. Es una minoría que nos hemos centralizado en explicar bien el propósito del Señor con Israel. Si hubieran recibido al Mesías hace 2000 años, las cosas no estarían como están en la actualidad, sino que ya fuera un reino maravilloso, el reino que Cristo le prometió a sus hijos, el reino del Padre, y no hubiera habido tantos problemas que tenemos en la actualidad. Pero Él ya va a realizar esa promesa que le hizo a Abraham y al mundo que descendiéramos de Abraham. 8.200 millones de personas ahora van a llevarse van a llevarse a un punto donde ellos van a poder escoger entre recibir al Mashiach y entrar al reino de los cielos o recibir la marca de la bestia. Vamos a esta es la tercera parte. Demostrando que el año 30 de Cristo es el año de la muerte de Cristo. Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana 7 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Gabriel dijo que Jesús moriría a mediados del año en la semana 70. Puesto que sabemos que Jesús murió en el momento de la Pascua, Juan capítulo 2, y puesto que hay datos astronómicos ampliamente aceptados para el año 30 después de Cristo, que son precisos hasta 2 horas, hay suficiente evidencia para demostrar más allá de todo debate razonable que Jesús fue crucificado el viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo. Hay otra señal 7 en el 7 de abril. Si permitimos que la historia bíblica y la sincronía de los grandes relojes del Eterno reservan la cuestión del momento de su muerte, todos los datos presentados en los evangelios sobre la semana de la pasión de Cristo encajan armoniosamente. De hecho, el año 30 después de Cristo satisface exclusivamente la sincronía requerida por los 7 relojes que dio el Creador. El año 30 después de Cristo es el único año durante el cual pudieron haber ocurrido todos los eventos descritos en la Escritura. ¿Cómo medía el tiempo Israel? Los judíos normalmente medían el tiempo de manera inclusiva. Cualquier parte de un año, mes o día contaba como una unidad completa. Recuerde cómo Tiberio llegó al poder unos 2 meses antes del primero de Tishri, el comienzo de un nuevo año civil judío. Pero Lucas contaba esos 2 meses como un año completo. Lucas 3:1. De manera similar, si alguien llegaba a su casa el martes y se iba el miércoles, los antiguos medían el tiempo que su invitado visitaba su casa como 2 días y 2 noches, martes y miércoles. Aunque el tiempo real fuera menos de 24 horas, debido a que un día consta de una parte oscura y una parte clara, cualquier parte de 2 días se llamaba 2 días y 2 noches. Este método inclusivo para medir el tiempo explica cómo Jesús pudo estar muerto durante 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, a pesar de que la Biblia dice que el Padre resucitó a Jesús en el tercer día, no después, Hechos 10:40, que era el domingo, el primer día de la semana, Juan 20:1-5. Si se utiliza el cómputo inclusivo, Jesús estuvo en la tumba durante 3 días y 3 noches, viernes, sábado y domingo. Sin embargo, fue asesinado el viernes por la tarde, descansó en la tumba el sábado y resucitó el domingo. El número de horas que Jesús estuvo muerto fue menos de 40 horas, 2 horas el viernes por la tarde, 24 horas el sábado, 10 a 12 horas el domingo. El momento en que ocurrió este asunto puede demostrarse más allá del punto de controversia razonable. Un punto más sobre la medición inclusive del tiempo. En las 17 profecías de Daniel y Apocalipsis hay 18 periodos proféticos
y desde la perspectiva del Eterno, todos ellos utilizan el cómputo inclusivo. El decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. ocurre durante el primer año de las 70 semanas, por lo tanto, el año del decreto está incluido en el cómputo de 490 años. El periodo de tiempo de 40 años que los israelitas pasaron en el desierto se midió con cómputo inclusivo desde el número 2.14, número 1434. Los 3 días asignados al copero de Faraón se midieron con cómputo inclusivo, Génesis 40, versículos 12 y 13. Una luna, 2 meses. La historia dice que los judíos abandonaron la sincronía del eterno de la luna nueva para determinar el comienzo de un nuevo mes. En su lugar, adoptaron el método babilónico de ver la primera luna creciente de una luna nueva para determinar el comienzo de un mes. Incluso hoy, los judíos y los musulmanes continúan la práctica de una luna nueva para determinar el comienzo de un mes religioso. La sincronía del eterno para comenzar un nuevo mes se basa en el cálculo, no en la observación. Una luna nueva ocurre cuando la luna cruza una línea imaginaria entre la Tierra y el Sol. Como una luna nueva no se puede ver, la luna está entre la Tierra y el Sol, se debe calcular el momento de la conjunción. El cálculo de la luna nueva no es difícil. Véase número 28.14, 1 Samuel 20, 24 al 27, Isaías 66, 23. Por supuesto, cuando se utilizan dos métodos diferentes para comenzar un mes determinado, hay dos resultados diferentes. La diferencia entre estos dos métodos suele ser de 2 días. El avistamiento de la nueva luna creciente ocurre en Jerusalén en cualquier momento entre 16 y 40 horas después de la conjunción. Debido a que existen dos métodos para iniciar un nuevo mes, es decir, dos calendarios en el Nuevo Testamento, existe confusión sobre el momento de la muerte de nuestro Señor. La Biblia indica que Jesús y sus discípulos y otros judíos celebraban la Pascua según el calendario de la luna nueva, el calendario del Señor. Aunque la nación de Israel celebraba su Pascua corporativa según el método babilónico para iniciar un nuevo mes, Marcos 14, Juan 13, puesto que la luna determina el primer día del mes para ambos grupos de personas, la posición de la luna desempeña un papel importante a la hora de determinar la fecha de la Pascua. El Eterno ordenó que se sacrificara el cordero pascual el 14 del mes de Nisan, cuando el día estaba por terminar, y después de asarlo durante unas horas, debía comerse a la medianoche del día 15 del primer mes. El Señor pasó por Egipto a la medianoche del día 15 del mes de Nisan, Éxodo capítulo 12, Levítico 23, 5 y 6, número 28, 16 y 17, Lucas 22, 1 al 8. Por lo tanto, cualquier intento de determinar una fecha y hora para la muerte de Jesús tiene que abordar la posición astronómica de una luna nueva para el primero de Nisan, así como el primer avistamiento de la media luna de una luna nueva. Después del cautiverio babilónico, los judíos solían celebrar dos fiestas de Pascua en el mismo mes. Este conflicto y muchos otros asuntos contradictorios dio a los romanos otra razón para burlarse de los judíos. Incluso en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino utilizó la celebración competitiva de dos Pascuas para demostrar que los cristianos no debían depender de los judíos para determinar el momento correcto para la Pascua. La observancia de la Pascua se determinaba por el tiempo de la Pascua en aquellos días. Observe sus comentarios denigrantes. No debemos, por lo tanto, tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración sigue un curso más legítimo y más conveniente, y en consecuencia, al adoptar unánimemente este método, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros oírlos jactarse de que sin su dirección no podríamos celebrar esta fiesta de Pascua en el momento adecuado. ¿Cómo pueden tener razones quienes después de la muerte del Salvador ya no se dejaron llevar por la razón, sino por la violencia salvaje, como sus delirios pueden incitarlos? No poseen la verdad en esta cuestión de la Pascua, porque en su ceguera y repugnancia a todo mejoramiento celebran con frecuencia dos Pascuas en el mismo año. Eusebio Vita, en su libro Consta, dos Pascuas en una semana. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a declarar la verdad sobre muchos asuntos que los judíos habían distorsionado. La presencia de dos calendarios y dos Pascuas en Israel resuelve un misterio interesante, a saber cómo Jesús pudo observar la Pascua en el tiempo señalado con los discípulos en el aposento alto, el 15 de Nisan, Marcos 14, el 14 y 6. Y dentro del mismo año también moría en el momento de la Pascua nacional que tuvo lugar, 15 del mes de Nisan, Juan 19, versículo 14 al 31. La solución a este misterio es bastante simple. Jesús y sus discípulos observaron la Pascua del aposento alto de acuerdo con la sincronía del calendario del Eterno para el mes, luna nueva a luna nueva.
pero Jesús murió en la cruz de acuerdo con el método babilónico y comenzaron un nuevo mes. Dada observación de la primera media luna de una luna nueva, dado que la observancia de dos calendarios es una parte común de la vida judía, los escritores de los evangelios no mencionan específicamente que existían dos calendarios en conflicto. Durante 2000 años este silencio ha provocado mucha controversia sobre el día y la fecha de la muerte de nuestro Señor, pero que la siguiente explicación elimine la confusión en torno a la hora de la muerte de Cristo. Jesús fue crucificado el viernes por la tarde 7 de abril del año 30 después de Cristo, que es el año exacto que exige Daniel 9. Aunque la mayoría de los cristianos aceptan el año 30 después de Cristo como el año de la muerte de Cristo, pocos entienden que se trata de la mitad de la 60ª semana y aún menos entienden cómo se determina esta fecha. Paso 1. Las tablas solares y lunares publicadas en el sitio web del Observatorio Naval de los Estados Unidos, USNO, cuatro letras USNO, ofrecen datos astronómicos que abarcan los años en que Jesús estuvo en la Tierra. Estos datos han sido verificados cuidadosamente por varios astrónomos a lo largo de los años y tienen una precisión de 1 o 2 horas. La fecha y la hora del USNO se dan en tiempo universal. Observe la fecha del equinoccio y el momento de la conjunción para los años 29 al 31 después de Cristo, especialmente los días de la semana. El equinoccio de primavera del año 29 después de Cristo, martes 22 de marzo, 16 horas. Primera luna nueva en o después del equinoccio sábado 2 de abril, 5 p.m. Equinoccio de primavera del año 30 después de Cristo, miércoles 22 de marzo, 22 horas. Primera luna nueva en o después del equinoccio, miércoles 22 de marzo, 6 p.m. Equinoccio de primavera del año 31 después de Cristo, viernes 23 de marzo, 3 a.m. Primera luna nueva en o después del equinoccio, martes 10 de abril, 12 del mediodía. Paso 2. Según la fecha y horas publicadas por el USNO, una luna nueva ocurrió en la misma noche de que el equinoccio en el año 30 después de Cristo. La hora local de Jerusalén para la luna nueva era las 8 p.m. y para el equinoccio la medianoche. Dado que una luna nueva y el equinoccio ocurrieron el mismo día, un nuevo mes y un nuevo año comenzaron la noche del miércoles 22 de marzo, hora universal. Conversión de la hora universal a la hora bíblica, la noche del miércoles 22 de marzo se convierte en jueves 23 de marzo y 1 de Nisan. Esta traducción es necesaria porque un día en el calendario del Eterno comienza al anochecer, Génesis 1, Levítico 23, 32. Si Jesús y sus discípulos celebraron las Pascuas según el calendario de la luna nueva, indica que Jesús y sus discípulos comieron la Pascua juntos el jueves por la noche a la medianoche. Recuerde, en el calendario del Eterno la noche precede a la luz. Sabemos que el Eterno requirió que los judíos mataran el cordero pascual cerca de la puesta del sol del 14 del mes de Nisan, Éxodo 12:6. En este caso, los discípulos mataron el cordero pascual cerca de la puesta del sol el miércoles por la tarde y lo asaron hasta cerca de la medianoche del jueves 15 de Nisan. Jesús y sus discípulos luego celebraron la Pascua porque fue a la medianoche que el Señor pasó sobre Egipto. Éxodo 11:4. Tómese unos minutos y estudie esto acerca de la semana de la Pasión. Observe cómo cada uno de los escritores del Evangelio describe el curso del evento en su orden. Calendario de la semana de la Pasión, C. Calendario de la creación, B. Calendario babilónico. Observado por Jesús y observado por los judíos. El calendario de la creación fue observado por el Señor y el calendario babilónico era observado por los judíos. El 11 de Nisan, 9 domingo por la noche. Luz de domingo, Jesús llegó a Betania, Juan 12:1. 12 de Nisan, 10 lunes por la noche. María lavó los pies de Jesús en casa de Simón, Marcos 14:1. Luz del lunes, Jesús fue al templo, reprende públicamente a los líderes de Israel, Mateo 23. Jesús fue al monte de los olivos, predijo el fin de Jerusalén y el mundo, Mateo 24:25. Judas fue a los principales sacerdotes y ofreció condenar a Jesús, Marcos 14:10, Lucas 22:1. Los principales sacerdotes se reunieron para aceptar la oferta de Judas de condenar a Jesús, Mateo 26:3-5. 13 del mes de Nisan, 11, martes por la noche. Luz del martes, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, Juan 12, versículo 12 al 16. 14 de Nisan, 12, miércoles por la noche. Luz del miércoles, los discípulos hicieron preparativos para la cena de la Pascua, Marcos 14, 12, Mateo 2, 26, 17. 15 del mes de Nisan, 13, jueves por la noche.
Jesús comió la Pascua a medianoche con sus discípulos. Marcos 14, 17 al 18. Jesús predijo su traición. Mateo 26, 20, al versículo 20 y 21. Jesús ansiaba comer esta Pascua antes de sufrir. Lucas 22, 15. 6 de abril del año 30 después de Cristo. Judas salió de la habitación después de la cena medianoche para traicionar al Señor Jesús. Juan 13:30. Luz del jueves. Al amanecer cantaron himnos y salieron hacia el monte de los olivos. Mateo 26, el 30. Jesús pasó todo el día hablando con sus discípulos. Juan 13, versículo 36 y capítulo 16, 33. Jesús predijo la dispersión de los discípulos. Mateo 26, 31 y 32. Jesús oró por los discípulos. Juan 17. 16 de Nisan, 14, viernes por la noche. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al Getsemaní. Mateo 26, 36. Jesús traicionado y arrestado. Lucas 22, 44 al 47. Pedro negó conocer a Jesús. Lucas 22, versículos 60 y 61. Luz del viernes. Jesús es llevado ante los principales sacerdotes y los ancianos. Lucas 22, 66. Mateo 27, 1. Jesús fue llevado ante Caifás y luego ante Pilato. Juan 18, 28. Jesús es llevado ante Herodes y enviado de nuevo ante Pilato. Lucas 23, 7 y versículo 12. Pilato ofreció a los judíos liberar a un preso por buena voluntad. Juan 18, versículo 39. Jesús crucificado. Jesús fue crucificado alrededor de la hora tercera, 9 a.m. Marcos 15, 25. 7 de abril del año 30 después de Cristo, la oscuridad cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Marcos 15, 33 y 34. Jesús murió alrededor de la hora novena, 3 p.m. Mateo 27, 46. El cuerpo de Jesús no estaba preparado porque el sábado estaba muy cerca. Lucas 23, 55. Los judíos pidieron a Pilato que quisiera retirar los cuerpos para la Pascua. Juan 19, 31. 17 de Nisan, 15, noche de reposo. Fiesta nacional de Pascua que se come a medianoche. Los discípulos lloraron. Los principales sacerdotes temieron que el cuerpo de Jesús pudiera ser robado. Luz del sábado. Los sumos sacerdotes pidieron a Pilato que sellara el sepulcro para evitar robo. Mateo 27, 62. 18. 16 de Nisan, domingo por la noche. Los discípulos se escondieron por miedo a los líderes judíos. Luz del domingo. Jesús resucitó. María y Marta van al sepulcro al amanecer vacío. Marcos 16:1. Por la tarde, Jesús caminó con Cleofas y un amigo hacia Emaús. Lucas 24:13. Marcos 14:16 indica claramente que Jesús comió la Pascua con sus discípulos antes de ir a su muerte. La secuencia de eventos fue así. Jesús comió la Pascua el jueves por la noche. El jueves, la parte clara del jueves sigue a la parte nocturna del jueves. Jesús pasó el día con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Marcos 14:26. Cuando la noche del viernes cayó sobre ellos, Jesús y 3 discípulos fueron al huerto de Getsemaní. Marcos 14:32. Jesús fue arrestado esa noche mientras estaba en el jardín. Su juicio comenzó esa noche y duró hasta la mañana del viernes. Fue crucificado alrededor de las 9 a.m. y murió alrededor de las 3 p.m. Marcos 15, 25, versículos 34. Aproximadamente a la hora en que Jesús expiró, los judíos celebraron la matanza del Cordero Pascual Nacional en el templo y para su asombro, el velo fue rasgado de arriba abajo por manos invisibles. Los judíos se apresuraron a regresar a sus casas del templo para matar sus propios corderos pascual y poder celebrar la fiesta a la medianoche, Nisan 15. Recuerden que la noche del sábado precede a la luz del sábado, por lo que los judíos comieron la Pascua en la noche del sábado o la noche del viernes. La Biblia no indica nada inusual acerca de que Jesús comiera la Pascua o comenzar la fiesta de los panes sin levadura en un momento que no estaba en armonía con la Pascua nacional. Mateo 26, 17, Marcos 14, 12. La Biblia tampoco ofrece ninguna justificación para matar el Cordero Pascual el miércoles por la tarde y comer la Pascua el jueves por la noche. A pesar de que el Cordero Pascual nacional fue matado 2 días después, el viernes, este silencio se debe a 2 razones. Primero, la fecha de la Pascua era un conflicto común, uno de los muchos conflictos entre las sectas religiosas en Israel. Por lo tanto, una discusión sobre la presencia de 2 calendarios no está incluida en los evangelios. Segundo, los escritores de los evangelios no intentaron incluir para nuestra comprensión todo lo que era de conocimiento común en sus días. Sin embargo,
Con un poco de investigación de antecedentes, encontramos que Juan fechó la semana de la pasión de Jesús con el calendario babilónico, Juan 12, y Marcos usó el calendario de luna nueva, el calendario del Eterno, Marcos 14. Esto explica por qué hay un aparente conflicto entre algunas de las cosas que escribió Marcos y Juan. Una vez que entendemos que el calendario están utilizando, los escritos de Marcos y Juan están en perfecta armonía. La Biblia indica claramente, disculpe, que se celebraron 2 Pascuas durante el año en que Jesús fue crucificado. Sería blasfemo afirmar que el Creador no conocía el verdadero momento de la Pascua. En realidad, las acciones de Jesús confirman lo que es verdad, porque Él es la verdad. Juan 14:6. Jesús observó correctamente la Pascua con sus discípulos en aposento alto la noche del jueves, el día 15 del mes de Nisan, utilizando la sincronía del Eterno para determinar los ciclos mensuales con unción. Las acciones del Creador se sincronizan perfectamente con las instrucciones que Moisés registró en Éxodo 12, el momento de la luna nueva, las tablas Usno y el testimonio de los escritores del Evangelio lo confirman. Paso 3. La historia revela que la nación judía sincroniza el 1 de Nisan con el avistamiento de la primera luna creciente y una luna nueva en la época de Cristo. Por cierto, esta práctica no ha cambiado desde la época de nuestro Señor. Dependiendo de la visibilidad proporcionada por el clima y la posición del Sol y la órbita de la Luna, el primer avistamiento de la Luna creciente en Jerusalén ocurre entre 16 y 40 horas después de la conjunción. Dado que es imposible determinar con precisión cuándo se avistó la luna creciente, una luna nueva en el año 30 después de Cristo, tenemos que dejar que los hechos bíblicos ayuden a unir las piezas. Los siguientes hechos ayudan a determinar la fecha correcta. Dado que el avistamiento de la luna creciente ocurre generalmente 2 días después de una luna nueva, dado que Jesús fue arrestado la noche después de haber comido la Pascua con sus discípulos y puesto que los judíos observaban el 15 de Nisan en un sábado del séptimo día, el año de la muerte de Cristo, Juan 19, 14 al 31, estos hechos indican que el 1 de Nisan, usando el calendario babilónico, tenía que ocurrir en sábado 25 de marzo y la muerte de Jesús ocurrió el 14 de Nisan, que fue el viernes 7 de abril. El Cordero de Dios murió en la cruz alrededor de las 3 de la tarde del viernes 7 de abril y fue enterrado antes de la puesta del sol porque estaba a punto de comenzar un sábado especial. Los sábados especiales o altos ocurrían cuando coincidían 2 descansos sabáticos. Cuando la fiesta requerida como la Pascua ocurría en un sábado, el séptimo día se producía un sábado alto, Juan 19:31. En resumen, conocemos los siguientes hechos. Primero, conocemos las posiciones astronómicas del Sol y la Luna para el año 30 después de Cristo. Segundo, sabemos que Jesús observó correctamente la Pascua usando el cómputo de la luna nueva del Eterno para el comienzo de un mes. Tercero, sabemos que Jesús descansó en la tumba durante el sábado y resucitó el primer día de la semana. Juan 21, Hechos 10:40. Y cuarto, sabemos que el año 30 después de Cristo ocurrió a mediados de la 70ª semana. Esta información nos lleva a una conclusión sólida. Jesús fue crucificado el viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo, 14 del mes de Nisan. Las acciones de Jesús, como comer la Pascua con sus discípulos y las posiciones astronómicas del Sol y la Luna, son 2 testigos que confirman la verdad. No queda margen de maniobra. El año 30 después de Cristo es el único año durante la 60ª semana que cumplirá con todas las especificaciones necesarias. Bueno, ya hemos terminado esta tercera parte. Espero que hayan entendido varios puntos maravillosos que la mayoría de los cristianos no entienden acerca de esto. Los judíos en el tiempo del Señor observaban todas sus fiestas con el calendario babilónico que trajeron de Babilonia. Pero el Señor llevaba el calendario del jubileo, el calendario perfecto, el calendario del Creador. Vamos a hablar de esos temas acerca de cómo trabaja el calendario del jubileo, porque el Señor trabaja con jubileo porque le ha dado a la humanidad para lidiar con el pecado 120 jubileos o 6.000 años, que nosotros estamos en ese periodo. Por eso digo que es eminente la venida del Señor y es eminente que vengan a la tierra las cosas que van a poner a la gente entre jaque y mate, tomar una decisión que no la toman ahora, y a los cristianos que están metidos en sus congregaciones hacerlo
entender bien que para entrar al cielo hay que nacer de nuevo, poner en una posición que ellos van a tener que tomar decisiones serias de cambio, porque no se trata de vivir con la naturaleza humana caída todo el tiempo, se trata de someternos al Señor para que nuestra naturaleza humana caiga. Ese es el lobo de nosotros, que el cordero que ha puesto en nuestros corazones a través de su espíritu crece. Y el lobo, que es la naturaleza caída, baje, como decimos popularmente, baja el gas. Quiere decir, hey, concéntrate en algo justo, apártate del mal, aparte de todo pecado, no vivas de acuerdo a las modas del mundo, no tomes todo lo que pasa en la iglesia como una cosa que ha venido del cielo, porque muchas de estas cosas fueron adoptadas desde hace 1500 años. En todos estos concilios se cambiaron este sistema de santidad. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar, como dice en la palabra, cuerdo, entendido, razonemos que nosotros, para poder ser representantes del cielo, tenemos que cambiar, porque esos perfiles maravillosos que nos llama el Señor solo se forman a través de un trabajo que el Espíritu del Señor hace en nuestros corazones, el nuevo nacimiento. Si usted es una persona que todavía se jacta de la naturaleza caída que trae, o que traemos todos, usted está viviendo en pecado. No puede gobernar el pecado en su mente y en su corazón. Baje el gas, bájelo completamente para presentarse delante del Señor como una persona justificada a través de la obra del Espíritu Santo. El Señor pone su vida por nosotros y nos acepta delante de la presencia del Señor y somos completamente, tenemos la entrada al cielo por el sacrificio maravilloso que Él se llama justicia imputada en la teología. Él imputa los pecados a Él, el Cordero de Dios, pero también Él quiere impartir su justicia, el cambio poderoso, la transformación total que el Espíritu hace en nuestros corazones. Bueno, ahí se los dejo. Y bueno, para adelante, como dice, para atrás ni para impulsarse, ¿verdad? Porque se resbala. Entonces hay que proseguir el blanco de la soberana vocación, presentarnos al Señor cada día como obreros aprobados, ser personas conscientes de que somos testimonios y que somos cartas abiertas y que los ángeles maravillosos, la corte del cielo, todo el universo están mirando a estos hombres y a estas mujeres justas y están diciendo, la buena batalla de la fe está ganando, está ganando. Y yo creo que no estamos ganando, porque a pesar de todo, Él nos ama y por eso trae lo que va a traer en el fin del tiempo. Les amo en el Señor. Para adelante. Bye bye.